pues se ha aprobado esta madrugada, en lo general, reservándose algunos artículos de la reforma a la Ley General de Educación. Fueron 364 votos a favor, 84 en contra y una abstención. Con ella los diputados avalaron, en lo general y en lo particular, los artículos no reservados en esta Ley General de Educación. Los artículos, en su mayoría diputados de la izquierda, fueron el 6, 12, 24, 28 bis, 33 y 67. Pero, ¿quién mejor que Fernando Damián para que nos cuente qué pasó después de la medianoche? Fernando Damián, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Te saludo con gusto a ti y tu auditorio. Te comento que bajo un intenso resguardo de la Policía Federal, los diputados federales aprobaron anoche la ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y un proyecto de reformas a la Ley General de Educación para reglamentar la reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución, aprobada en diciembre pasado. Esta sesión se desarrolló en el Centro Banamex de la Ciudad de México, a 20 kilómetros, ni más ni menos, del Palacio Legislativo de San Lázaro. ¿Pero por qué eso hacía Azucena? Pues resulta que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sitió literalmente ayer con un cerco humano el Palacio de San Lázaro y orilló a los diputados federales no solo a sesionar en un recinto alterno que comentábamos, sino también a posponer el debate de la ley del servicio profesional docente destinada a regular la evaluación a los profesores. Al respecto, el coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Manuel Fabio Beltrones, afirmó, sin embargo, que nadie secuestrará al Congreso de la Unión ni detendrá las reformas que necesita el país. Al comienzo de la sesión, el grupo parlamentario del PRD, encabezado por Silvano Aureoles, tomó durante algunos minutos la tribuna para exigirle al PAN más tolerancia en el tema de la educación y abstenerse de aplicar un simple mayoriteo al lado del PRI. Esta protesta de los legisladores periodistas respondía a la exigencia de Acción Nacional, que por conducto de Esther Quintana demandó reinsertar la ley del servicio profesional docente en el orden del día. En este contexto, Azucena, pues la sesión comenzó con un quórum de 257 legisladores, es decir, apenas 7 más de los necesarios para establecer ese quórum legal. Ellos fueron trasladados en autobuses desde el Senado de la República, donde previamente el Congreso instaló su periodo extraordinario de sesiones. Así las cosas, pues la sesión se prolongó hasta poco antes de las 3 de la madrugada y se cita nuevamente por la tarde de este día a continuar pues con el periodo extraordinario de sesiones, teniendo en agenda las reformas al IFAI en materia de transparencia y rendición de cuentas, y con la expectativa de que los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pudieran liberar el Palacio de San Lázaro para regresar al recinto de la Cámara de Diputados. Eso reporta Azucena. Fernando, déjame preguntarte una cosa. Había 3 leyes secundarias, 3 leyes enviadas por el presidente Enrique Peña Nieto: la Ley de Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional de Evaluación y la Ley General de Educación para reglamentar los artículos 3 y 73. La de Servicio Profesional Docente no se reinsertó en la minuta, ¿o sí? No quedó fuera. Finalmente las fracciones del PRI y del PRD pues cumplieron este compromiso, pactado previamente, te lo comento, en el mecanismo del Pacto por México. Ni siquiera fue una decisión tomada en la propia Cámara de Diputados, se había definido, como te comentaba, en este Pacto por México, y pues finalmente se fueron los diputados simplemente con la aprobación de la ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y algunas reformas para adecuar la Ley General de Educación a la reforma constitucional. Pero la ley del servicio profesional docente, que pues los expertos, los especialistas en la materia consideran medular para el avance, para la transformación del sistema educativo, pues simplemente quedó marginada. Bien, entonces, Fernando, ¿van a regresar a las 3 de la tarde los diputados para tratar otros temas del periodo extraordinario al Palacio Legislativo de San Lázaro o siguen en el Centro Banamex? La cita se hace para el Centro Banamex, toda vez que hasta la noche, hasta la madrugada de este jueves, pues no había condiciones para volver a San Lázaro. Sin embargo, pues se comentó, se les dijo a los diputados federales que si en el transcurso de esta mañana, de este mediodía, si se liberara el Palacio Legislativo de San Lázaro, podrían regresar allá a sesionar pues en su casa original, Azucena. Gracias, Fernando Damián, por tu información. Que tengas pues buenos días y que descanses. De aquí hay que se reincorporen a las actividades a las 3 de la tarde. Muchas gracias. Seguimos al pendiente, Azucena. Buenos días, regresamos.